La regencia en Francia y la primera parte del reinado de Luis XV. El reinado de Luis XV, bisnieto y sucesor en el trono de Luis XIV, abarca gran parte del siglo XVIII. Durante su minoridad desempeñó la regencia el príncipe Felipe de Orleans. Felipe, sobrino de Luis XIV, era un conocido libertino, pero el monarca, que había visto morir a sus hijos y herederos en su lecho de muerte, se vio obligado a llamarlo para encomendarle la regencia, aunque dispuso que su sobrino fuera asistido por un consejo de regencia. Pero Felipe no respetó esta disposición, y para conseguir apoyos a fin de ser nombrado único regente y apoderarse de los sufragios económicos del Parlamento de la rica ciudad de París, dio un paso políticamente delicado. Restableció el antiguo derecho de reconvención del que gozaban los parlamentarios, es decir, el poder alegar objeciones a los decretos reales antes de ser promulgados, derecho que había sido abolido por Luis XIV. Este hecho alcanzaría, con el transcurso de unos años, una significación política fundamental en el socavamiento del poder real. Ya durante este periodo, la disipación de costumbres y los escándalos financieros comenzaron a minar el prestigio de la monarquía. En particular, la estafa piramidal llevada a cabo por un financiero arbitrista, el escocés John Law, al que el regente autorizó para la creación del Banco Real, con poder incluso para emitir papel moneda. Una forma fraudulenta de financiación para la regencia y para el mantenimiento de los cortesanos de Versalles, que resultó en una estafa y acabó arruinando a muchas familias de ahorradores franceses, y finalmente ocasionó la bancarrota de las finanzas francesas en 1718. Durante estos años ascendió al poder el abad Dubois, antiguo preceptor del regente, que supo ganarse rápidamente la confianza de su alumno. Se incorporó al Consejo de Estado y como ministro de Exteriores firmó en La Haya un tratado de amistad con Inglaterra y Holanda. Dubois se resignó al papel dominante en la política europea asumido por la Inglaterra de Walpole, y su interés se centró en su propio ascenso y enriquecimiento personal. En 1720 este libertino fue nombrado arzobispo de Cambrai y obtuvo el capelo cardinalicio, y para 1722 llegó a la presidencia del Consejo de Regencia, durante el año siguiente a su ascenso al poder. Durante su mandato, las corruptelas y la depravación en Versalles no tuvieron límites. En 1723 moría el regente Felipe de Orleans y el rey Luis XV, que tenía 15 años, fue declarado mayor de edad. Asumió el poder un miembro de la alta nobleza, el duque de Borbón, nieto del gran conde, que concertó el matrimonio del rey con la princesa polaca María Leczinska, hija del rey depuesto Stanislao. Quería evitar que, caso de muerte del rey, pasara al trono a la casa de Orleans, rival de la casa de Condé. Luis XV estaba comprometido con la princesa española Mariana Victoria, que contaba solo 7 años, y por este motivo fue devuelta a Madrid con gran disgusto de la corte española. María Leczinska ni era rica ni agraciada físicamente, y al cumplir en 1726 Luis XV los 18 años, se dio cuenta de que Condé quería jugar con el agradecimiento de la reina, la baza de su influencia, y lo cesó para nombrar a su preceptor, el cardenal Fleury, quien gozaba desde niño de la plena confianza del monarca, y que ya tenía una avanzada edad, 70 años, cuando asumió las funciones de presidente del Consejo Real. El cardenal Fleury gobernó con prudencia y sagacidad. En el interior estabilizó la moneda y gracias al fomento del comercio con las colonias, hacia 1740 la hacienda francesa consiguió equilibrar el presupuesto. Una estabilidad que Francia no había logrado desde los tiempos de Colbert en la primera parte del reinado de Luis XIV. Su política prudente no estuvo falta de iniciativa, como lo demuestra la rapidez y firmeza con que atojó la disidencia religiosa jansenita, cuya doctrina de la predestinación por la gracia se extendía por las universidades y por los parlamentos, causando una discordia religiosa y política que el cardenal estimaba perjudicial para el país.
El cardenal sentía aversión hacia las aventuras en política extranjera y mantuvo la alianza con Inglaterra, desoyendo a quienes propugnaban el inicio de una guerra contra los Habsburgo. Su política exterior pacifista permitió a Francia un gran desarrollo económico y a Europa una década de estabilidad. Pero Francia se hastiaba de la paz, y en los parlamentos la nueva generación, que no había conocido los descalabros de la agresión expansionista del rey Sol, criticaba abiertamente la prudencia del gobierno del anciano cardenal, que juzgaban excesiva. El cardenal Fleury, hombre de paz, se vio obligado a dirigir su patria a través de dos arriesgados conflictos armados contra Austria. El primero, impulsado por el propio monarca, Luis XV, que vio la oportunidad de situar a su suegro en el trono. Se inició en torno a la sucesión polaca y, afortunadamente para Francia, terminó bien. Fue una guerra de campañas limitadas en el Rin y la Lorena, y algo mayores en Italia, donde en virtud del primer pacto de familia contó con la colaboración de España. Esta guerra, pese a que no logró instaurar a Stanislao Leszczynski como rey de Polonia, reportó a Francia la ansiada recuperación de la Lorena y, tras las condiciones del Tratado de Viena en 1738, una nueva posición favorable en Europa. La Segunda Guerra giró en torno a la sucesión del trono de Austria. Los belicistas triunfaron pese a la oposición del anciano cardenal, así que en el momento de su muerte, en 1743, Francia se hallaba complicada en un importante conflicto de alcance europeo, cuyo desenlace no podía conjeturarse de ningún modo. El cardenal Fleury no amasó una inmensa fortuna como sus predecesores, Richelieu, Mazarino o Dubois. Sus emolumentos los distribuía en limosnas y vivía de su sueldo como ministro. Su terquedad a la hora de conservar su poder hasta su muerte le valió el apodo de su eternidad. Para la historiografía francesa, el mandato de Fleury fue la parte más feliz del desdichado reinado de Luis XV. El reinado de Felipe V de España. Felipe V de Borbón, reconocido como rey de España por los tratados de Utrecht y Rastatt, tras reducir por la fuerza en 1714 el levantamiento de Cataluña, que seguía manifestándose partidario de Carlos de Austria, procedió a la centralización política y administrativa del país. Los decretos de nueva planta, el de 1707 para Aragón y Valencia, el de 1715 para Mallorca y el de 1716 para Cataluña, impusieron el modelo jurídico, político y administrativo castellano en los territorios de la Corona de Aragón. Solo las provincias vascongadas y Navarra, junto al Valle de Arán, conservaron sus fueros e instituciones forales tradicionales como premio a su fidelidad durante la Guerra de Sucesión Española. El Estado se organizó en provincias gobernadas por un capitán general y una audiencia que se desempeñaron sus funciones con total lealtad al gobierno de Madrid. Para la administración económica y financiera, siguiendo el modelo francés, se establecieron las intendencias provinciales. Tras la guerra, Felipe V y sus ministros enfrentaron la ruinosa situación económica y financiera de España. Luchó contra la corrupción y estableció nuevos impuestos para hacer más equitativa la carga fiscal. Aumentó la intervención del Estado en la economía, favoreció la agricultura y se crearon las llamadas manufacturas reales. Al final de su reinado, los ingresos de la hacienda se habían multiplicado y la economía había mejorado sustancialmente. También fomentó el desarrollo artístico y cultural, ordenó la construcción del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, inspirado en el estilo francés, cuyo modelo paradigmático era Versalles, y el Palacio Real de Madrid, que ordenó construir tras el incendio del Alcázar de Madrid, que siempre le había disgustado. También se amplió y reformó notablemente el Palacio de Aranjuez. Su reinado coincidió con la introducción en España del estilo rococó. Y asimismo, siguiendo el modelo francés, se fundaron organismos culturales tan prestigiosos como la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia. Felipe V realizó una profunda remodelación del ejército, sustituyendo los antiguos tercios por un nuevo modelo militar basado en brigadas, regimientos, batallones, compañías y escuadrones. Se introdujeron novedades como los uniformes, los fusiles y la bayoneta, y se perfeccionó la artillería. Se inicia igualmente la reconstrucción de la Armada Española. Se construyen buques más modernos y nuevos, astilleros, y se organizan las distintas flotillas y armadas en atención a la debida protección de los expuestos territorios de ultramar.
Esta política sería proseguida por sus sucesores, de forma que hasta finalizar el siglo el poder naval español siguió siendo uno de los más importantes del mundo. La enfermedad que padecía Felipe V desde la adolescencia y que provocaba en el rey ataques transitorios de depresión y le impidió que pudiera cumplir regularmente con sus tareas de gobierno, y que incluso llegara a abdicar en favor de su primogénito Luis en 1723. Es opinión unánime de los historiadores que los consejeros y ministros durante su reinado ejercieron parcelas de auténtico poder. En los primeros momentos actuó bajo la influencia de la princesa de los Ursinos, en favor de la política de Luis XIV, y luego desde 1714, a partir de su boda con Isabel de Farnesio, bajo la notable influencia de esta y del ministro también italiano Giulio Alberoni. Tras la recuperación del trono en 1724, se agudizaron los problemas mentales de Felipe V, y algunos historiadores ven en Isabel de Farnesio la auténtica monarca en ejercicio, que contó con el auxilio de excelentes ministros como el ilustrado José Patiño. La política exterior, impugnadora del Tratado de Utrecht, se basa en la alianza con Francia y tenía como objetivo la recuperación de los territorios italianos para situar en ellos a los hijos de Isabel de Farnesio y crear reinos satélites de España. Se tradujo en la firma de los pactos de familia, alianzas militares de ayuda mutua entre los Borbones de Francia y España. El primero, firmado en 1734, hace que España intervenga en la Guerra de Sucesión de Polonia, que acaba con el Tratado de Viena en 1738. En este tratado el príncipe Carlos obtiene Nápoles y Sicilia. Por el segundo pacto de familia, España entra en la Guerra de Sucesión de Austria en 1743 y al término de esta guerra, en 1748, ya en los primeros años del reinado de Fernando VI, por el Tratado de Aquisgrán, el príncipe Felipe, segundo hijo de Isabel de Farnesio, obtiene los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla. Los Braganza en Portugal. El alzamiento de 1640 contra el gobierno de Felipe IV entronizó en Portugal la dinastía de los Braganza, con Juan IV y su sucesor Alfonso VI y con Pedro I, que firmó el Tratado de Methuen en 1703, una alianza con Inglaterra que permitió al duque de Marlborough la ofensiva que instaló durante unos meses provisionalmente en Madrid al archiduque Carlos. Esta política de alianza y cierta supeditación a los británicos se irá renovando con el tiempo y ha constituido el eje de la política exterior lusa hasta prácticamente el siglo XX. Bajo Juan V, el imperio portugués hace importantes progresos en el poblamiento y extensión de las fronteras en Brasil, con la explotación de las minas de oro. Se estima que unos 600.000 portugueses emigraron hacia Brasil durante el siglo XVIII, uno de los mayores movimientos migratorios en el período colonial de las Américas. Pero las continuas guerras para el mantenimiento de los restos del imperio colonial en la India y en África acaban por empobrecer a la metrópoli, que sufre un importante decrecimiento de la población y la organización del Estado se anquilosa. Italia durante la primera mitad del siglo XVIII. Perdida la hegemonía española tras los tratados de Utrecht y Rastatt, la península italiana cayó bajo el poder de Austria, dueña de Milán, Nápoles y Sicilia, posesión que en 1718 había recibido de Saboya a cambio de Cerdeña. En 1738 se segregaron Nápoles y Sicilia, que como reino de las dos Sicilias fue conferido a la segunda rama de los Borbones españoles en la persona de Carlos VII, futuro Carlos III de España, y los ducados de Parma y Plasencia, que fueron entregados a Felipe de Borbón. Esta pérdida de influencia en el sur de la península la compensó Austria, estableciendo una dinastía afín en el Gran Ducado de Toscana. El reino de Cerdeña, vinculado a la dinastía real de Saboya a partir de 1718, comprendía el Piamonte, Saboya y Cerdeña, y experimentó un notable progreso demográfico y económico.